Dentro de lo que va a ser un preparado histológico o un preparado sanguíneo voy a ver todas estas células que están aquí abajito. Pero esas células vienen ¿de qué? Vienen de células más grandes que están en la médula ósea y que sufren procesos de diferenciación y maduración. Esos procesos de diferenciación y maduración, ¿qué son? Simplemente son etapas por las cuales la célula tiene que pasar para ir adquiriendo las características propias de ellas que le van a permitir cumplir con su función cuando están en sangre periférica. Y cada una de esas características las vamos a ir estudiando. ¿Cómo las vamos a estudiar o cómo vamos a ver a las células? ¿Mediante qué? Mediante lo que es una herramienta de laboratorio que es el frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo es una herramienta del laboratorio que se hace de la siguiente manera, muy sencilla. Se coloca una muestra de sangre, una gotita, encima de una lámina portaobjeto y con otra laminita hacemos el extendido sanguíneo y ya. Eso es el frotis, súper sencillo. Y ese frotis yo lo voy a ver en microscopio, pero tengo dos opciones. ¿Lo veo sin colorante o lo veo con colorante? Si lo veo con colorante solamente voy a ver eritrocitos y si lo veo con colorante voy a ver eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que para ver los leucocitos y las plaquetas necesito aplicar un colorante. De resto, si no aplico, solamente voy a ver eritrocitos. ¿Por qué solo voy a ver eritrocitos si no aplico un colorante? Porque recordamos que el eritrocito tiene internamente la hemoglobina y la hemoglobina le da el color rojo a la sangre, por lo tanto los eritrocitos se van a ver rosaditos o rojos, ¿verdad? Entonces, por esa razón. ¿Qué tipo de tinción podemos aplicar? Podemos aplicar la tinción de Romanowsky modificada, que es una tinción de azul, de metileno, otros azules y eosina, y la mezcla de todos estos colorantes me permite colorear a las células que vamos a ver. Y hay otras tinciones como la tinción de Rye, la tinción de Giens, que igual se derivan a partir de la tinción de Romanowsky que ya les acabo de decir. Tiene solamente algunas variaciones. Y hay otras tinciones específicas como por ejemplo el verde de malaquita que me permite teñir a quién, a lo que van a ser los reticulocitos, que es un estadio antes de que se liberen los eritrocitos y a veces llegan a estar en sangre periférica también. Entonces hay muchas tinciones, pero específicamente siempre usamos la de Romanowsky. ¿Por qué no utilizamos la hematoxilina y eosina? Porque la mayoría de estas tinciones se utilizan para tejido. Esto no es un tejido como tal que necesita fijarse, diseccionarse y fijarlo con parafina, no. Entonces por eso no utilizamos hematoxilina y eosina. Si hay eosina en la mezcla de colorante, más no específicamente ese es el que se usa para colorear. Si yo coloreo el frotis y lo veo en microscopio con un aceite de inmersión, esto es lo que voy a ver. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver muchas células, dentro de las cuales la más abundante siempre va a ser el eritrocito, porque es la célula más abundante en cualquier frotis sanguíneo, así haya una leucocitosis, igual siempre el eritrocito es el más abundante, ¿verdad? Porque es el que forma la sangre principalmente. Y además de los eritrocitos, voy a tener a quién? Voy a tener a los glóbulos blancos, que son los que adquieren un color más destacable. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos todos tienen núcleo y el núcleo es el que se colorea prácticamente y los gránulos que tengo. ¿Cuál es la diferencia entre un eritrocito y un leucocito? El tamaño y que el eritrocito es la única célula anucleada, es decir, que no tiene núcleo, que voy a ver dentro de un frotis sanguíneo. Lo demás tiene núcleo, a excepción de las plaquetas que no son células, que ya dije que eran fragmentos citoplasmáticos. Entonces esa es la diferencia que vamos a ver. Allí tenemos dos neutrófilos, un linfocito, un monocito y lo demás van a ser eritrocitos en ese frotis. ¿Qué características tienen los eritrocitos? Los eritrocitos tienen la siguiente característica. Morfológicamente un eritrocito es un disco bicóncavo, como este que está aquí, tiene una hendidura central, a nivel de lo que va a ser su parte central, tiene una depresión, es alargado viéndolo de los laditos y tiene extremos redondeados. Los eritrocitos tienden a agruparse de qué manera, se agrupan en pilas de monedas uno encima de otro, gracias a lo que van a ser sus características de su membrana celular, y esto permite que los eritrocitos estén bien organizados, y esto se conoce como fenómeno de Rowley-Owens. ¿Qué es el fenómeno de Rowley-Owens? Es simplemente el fenómeno que genera que los eritrocitos estén uno encima de otro, como que si yo tenga unas moneditas organizadas una encima de otra. Esto es algo normal
fisiológico de la célula y simplemente eso viene del rollo, de lo que es la palabra rollo y es un rollito de eritrocitos, así como está aquí. Esto lógicamente es una microscopía electrónica, pero así se presenta en microscopía óptica, que es la que nosotros vamos a utilizar. También se van a presentar así. Cuando lo estemos viendo la próxima semana que nos veamos, nos vamos a dar cuenta que sí van a estar así unos encima de otros y yo les digo, esto es el fenómeno para que sepan cuál es. ¿Qué características tienen estos dos frotis que tienen allí? A la derecha tienen dos frotis sanguíneos, solamente se ven eritrocitos, entonces son frotis que no están teñidos, ¿verdad? Solo hay eritrocitos allí. Fíjense que el superior tiene eritrocitos de diferentes tamaños, uno grande, otro más pequeño, otro mediano y un poquito irregular, pero en general tienen diferentes tamaños. Hay patologías o enfermedades que afectan la estructura de los eritrocitos, como cuál, como lo que van a ser, cuando hablemos de la forma del eritrocito y del tamaño, cuando hablemos de la diferente tamaño, estoy hablando de un proceso que se conoce como anisocitosis, que es la diferencia del tamaño celular. Entonces, cuando yo veo eritrocitos en diferentes tamaños, ese frotis se informa como serie roja, normocítica, normocrómica y presenta eritrocitos con anisocitosis, diferentes tamaños. Y el inferior, que es este que está aquí, vemos eritrocitos con diferentes formas. Si nos damos cuenta y recordamos en la imagen anterior, todos eran esféricos, ¿verdad? Pero aquí, en este inferior que tenemos allí, no todos son esféricos. Hay larguitos, hay como palitos, hay eritrocitos en forma de hoz, hay elípticos y así sucesivamente. Por ejemplo, este que tienen aquí es un eritrocito en forma de hoz, es como una hojita, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos que los eritrocitos tienen diferentes formas, es algo que se conoce como poikilocitosis, diferencia en la forma del eritrocito y de cualquier otra célula. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el frotis sanguíneo? Poikilocitosis. ¿Por qué es importante estudiar el frotis sanguíneo? Porque si yo no lo veo así tal cual, yo entonces no voy a poder saber que esas células tienen esas características. ¿Por qué razón? Porque es verdad, ustedes miran así, doctora, pero ahorita yo hoy en día voy a un laboratorio y eso me lo da un equipo automatizado rapidísimo. ¿Pero qué me va a dar el equipo automatizado? Simplemente me va a dar los valores de esto, más no las características de esto. ¿Y por qué creen que antes quizás las leucemias se diagnosticaban más certeramente que ahorita? Porque ahorita nos hemos acostumbrado a esa facilidad. Simplemente se pasa la muestra y ya uno se queda con lo que te da el resultado automatizado. Pero un equipo automatizado simplemente mide el tamaño de la célula. Por ejemplo, o mide ciertas características de esa célula. Por ejemplo, en la serie blanca tenemos neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos y así sucesivamente. Pero el monocito es una célula grande que mide 18 micras. Pero si se acuerdan que al inicio de la clase yo les decía que cuando la célula está en diferenciación y maduración hay células grandes, ¿verdad? Estas células grandes, como esta, como el proritoblasto, el mieloblasto, son células inmaduras y también son células grandes. Y si hay algún problema que afecte la médula, cuando ellos se están diferenciando, entonces estas células van a salir a sangre periférica. Y el equipo automatizado simplemente me las va a contar como un monocito que normalmente está en sangre y yo no le doy importancia. Pero si no se informa el frotis y nunca se ve el frotis, yo nunca voy a saber que en realidad es un monocito solamente cuando la leucemia sea incontrolable y no haya manera ya de que el paciente pueda ser tratado y se explote esa muestra de leucocitos en sangre periférica inmaduro. Entonces, por eso es importante, por esos pequeños detalles. Y simplemente, sí, por comodidad hoy en día es preferible verlo, quedarme con el resultado automatizado que tener que ver un frotis, porque ustedes aquí ven 1, 2 y listo, se van. Pero en un laboratorio hay que ver que 55 de estos frotis, entonces ya eso lleva bastante tiempo. Pero sí es importante, y por eso es importante el estudio del frotis sanguíneo. Ustedes nunca lo van a hacer, ustedes nunca van a hacer eso de rutina, pero sí que van a hacer, a su consulta les va a llegar un paciente con un resultado de laboratorio. Entonces usted tiene que saber qué discrepancias hay en ese resultado y va a tener la potestad de decirle, mire, va y se lo repite y dice en el laboratorio que le informen el frotis para saber que eso que están reportando ellos es verdad o mentira, pero eso va a depender del criterio que ustedes tengan. Entonces por eso nosotros les damos las herramientas necesarias para que ustedes puedan tener ese pequeñito criterio respecto a eso. ¿Cómo va a ser eso más o menos? Bueno, doctora, ¿cómo usted me dice que yo puedo tener ese criterio? De la siguiente manera. Primero, seguimos con las características del eritrocito. Ya sabemos que es un disco bicóncavo que se apila en filitas como en filitas de moneda, pero ¿cuál es el
7.8 micras. Mide de 7 a 8 micras, específicamente unas 7.8 micras. Si yo conozco el tamaño del eritrocito, de estas bolitas que vemos acá, entonces yo puedo estimar el tamaño de cualquier otra estructura. Fíjense que si aquí abajito, al ladito tengo un eritrocito y aquí está un linfocito, eritrocito y linfocito. Este mide 7.8 micras y este que está acá puede tener un tamaño similar o un poquito mayor que él. Entonces yo puedo decir, mira, quizás el linfocito que está ahí al lado mide unas 8 o 9 micras. ¿Por qué? Porque si comparo con el eritrocito, entonces puede medir tanto. ¿Y qué es eso? Eso no me lo inventé yo porque hacía lo mismo. Eso simplemente es la regla del histólogo y está descrita en los libros de histología. ¿Cuál es la regla del histólogo? Si yo conozco el tamaño del eritrocito, puedo estimar el tamaño de otra estructura que yo esté estudiando. Ya sabemos cuál es el tamaño. Estas celulitas que ustedes ven allí bastante rígidas, ¿verdad? Allí estáticas, son células que son muy deformables. ¿Por qué? Porque su membrana plasmática tiene esas características. Y tienen que ser así, ¿por qué? Porque ellas son tan deformables que si ellas miden 7.8 micras, la luz de un capilar continuo mide menos que eso. Entonces, por los capilares pasan los eritrocitos, entonces ellos tienen que deformarse tanto para pasar por el capilar sin que ellos se rompan. Porque si se rompen, liberan la hemoglobina y no oxigenan los tejidos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esa capacidad de deformación. Vamos a hablar entonces de lo que va a ser el frotis sanguíneo y cómo yo voy a ver que hay algo extraño en la serie roja. Primero, ya sabemos que si le vemos una forma o un tamaño variable, podemos entonces saber si es poiquilocitosis, si es anisocitosis. Y si vemos una forma específica, como en la anemia drepanocítica, ¿cómo son los eritrocitos? Van a ser, vamos a ver si me sale el dibujo, por aquí arriba son como eritrocitos así. Tal cual, como una forma de semiluna, ¿verdad? Entonces, en la anemia drepanocítica, cuando yo tengo un paciente con drepanocitosis, eso se ve de una vez. ¿Por qué? Porque vamos a ver el montón de eritrocitos así. Sin embargo, a ese tipo de frotis hay que aplicarle un tratamiento previo. Porque para que se vea así, yo tengo que disminuir como el oxígeno que le entre a esa muestra. Y ustedes dirán, ¿cómo hará eso que le disminuye el oxígeno? Simplemente agarro otra laminita, se la pongo encima y en los bordes de la laminita yo le coloco esmalte de uñas y ahí ya lo sellé, lo dejo un ratito y lo veo, pero eso es como una tinción específica. De esta manera yo puedo ver los drepanocitos. Entonces puedo decir, mira, tienes drepanocitosis, tienes que ir al médico, tratar, tienes que ir al paciente, tienes que tratar, todo eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante diagnosticar esto? Porque la anemia drepanocítica es heredable de padres a hijos, sobre todo de papás a lo que van a ser hijos varones, porque es una anemia que está relacionada a lo que va a ser el cromosoma Y, entonces eso es súper importante. ¿Qué pasa? Dentro de lo que va a ser el frotis sanguíneo, así como puede haber forma, puede ser que usted tenga un frotis normalito en su forma y puede tener otra anomalía, que es la que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, estos dos frotis que tenemos acá, el frotis superior e inferior. Si en el frotis superior nosotros lo vemos, podemos distinguir que la mayoría de esos eritrocitos están completamente normales, ¿verdad? Todos tienen un pequeño centro claro que viene dado ¿por qué? Por esa depresión central y también por la concentración de hemoglobina que ellos tienen. Hay algunos que sí tienen un centro mayor, como este que está aquí y como este que está aquí. Pero en general todos tienen un pequeñito halo claro. Cuando yo veo el eritrocito con esas características, yo puedo decir que el eritrocito está normal. Tiene una forma normal y tiene una concentración normal de hemoglobina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se informa? O serie roja, normocítica, normocrómica. Serie roja, normocítica, normocrómica. Normocítica de forma y normocrómica de contenido de hemoglobina. Pero ahora vamos al frotis de abajito. Si nos vamos al de abajito y comparamos un poquito con el de arriba, fíjense que ese frotis de abajo primero no está teñido porque estoy viendo solo eritrocitos. Por eso no tiene nada que ver, eso no importa. Segundo, aquí los eritrocitos tienen como un centro más claro, ¿no? Más grande. Fíjense que este que está aquí tiene un centro mucho más grande y un fino reborde de citoplasma hacia la periferia y así sucesivamente se presentan todos o la mayoría de los eritrocitos dentro de él. La diferencia del frotis inferior con el superior es que sí se puede estimar que el paciente inferior tiene una menor concentración de hemoglobina y ese frotis debería ser informado
llamado como que serie roja, normocítica de forma, pero está hipocrómico. ¿Por qué? Porque tiene una disminución de hemoglobina. ¿Con qué valores de hemoglobina más o menos concuerda un frotis con esa característica? Más o menos con valores de hemoglobina entre 10 y 9. Hay pacientes que tienen una concentración menor de hemoglobina como que 6, 7, y allí yo voy a ver prácticamente una bolita blanca y una rayita roja alrededor. Y ya eso es un paciente que tiene, lógicamente, necesita una transfusión sanguínea para poder elevar esos valores de hemoglobina. Entonces, todas estas características se ven, se describen y va a ser importante para el diagnóstico del paciente. Si solamente se ve el frotis, si lo hace el equipo automatizado, no se va a saber. Y puede ser que el equipo automatizado me diga que el valor de hemoglobina es de 14, pero si yo le estoy viendo unos eritrocitos hipocrómicos, entonces eso no concuerda. Porque si es una mujer, un valor de hemoglobina de 14 es completamente normal. Y si el frotis me dice que está hipocrómico, entonces eso no va con lo que dice el equipo automatizado. Entonces, ¿qué pasó allí? Entonces, allí es la importancia del diagnóstico cuando el paciente va a la consulta, el doctor dice, bueno, entonces si el equipo automatizado me dice que tienes 14, pero el frotis me lo están informando como que está hipocrómico, ¿qué pasó? ¿Es tu muestra? ¿No es tu muestra? Sí puede ser tu muestra, pero vieron el frotis que no es, puede ser tu frotis, pero no es la muestra que pasaron por el equipo. Entonces todo eso hay que analizarlo para poder dar un diagnóstico respecto a lo que va a tener ese paciente. Y de allí, esa es una de las importancias que puede tener el estudio del frotis sanguíneo. A ver, continuamos aquí. Pueden tener una pregunta en cualquier lección con un frotis con estas características y simplemente decirme qué características tienen los eritrocitos. Bueno, están normocíticos, normocrómicos. ¿Por qué? Porque tienen todo normal. Forma y concentración de hemoglobina aparentemente. Y si está como este inferior de aquí, bueno, está normocítico, pero está hipocrómico, porque se le ve que los eritrocitos aparentemente tienen una disminución en su concentración de hemoglobina. Las siguientes estructuras que vamos a estudiar, ¿quiénes van a ser los leucocitos. Los leucocitos pueden ser de dos tipos, pueden ser granulares y no granulares. Dentro de los granulares tenemos a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos, y dentro de los no granulares a los linfocitos y a los monocitos. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? No son los gránulos. Todas las células que van a estar allí tienen gránulos, todas tienen gránulos. Pero ¿por qué me clasifico a los no granulares como no granulares? Porque sus gránulos son muy escasos. Pero todos tienen gránulos y todos tienen gránulos azulófilos o primarios. Todas esas que están ahí. Cada una de ellas tiene características propias que vamos a ir evaluando y cada una de ellas aumenta en procesos específicos. Pero todas estas células tienen un valor normal en sangre. ¿Cuál es el valor normal? Los leucocitos, su concentración normal varía entre 5.000 y 10.000. Hay literaturas que hablan de 3.500 a 8.000 y esto también varía de acuerdo a la técnica y de acuerdo al laboratorio. Pero en general los valores oscilan más o menos en eso que yo les coloco allí. Fíjense que los neutrófilos tienen el valor mayor, hasta un 60%, junto con los linfocitos que van de un 20 a un 40 y de allí comienzan a bajar las poblaciones celulares. Luego los monocitos de un 2 a 10, siguiente los eosinófilos y por último los basófilos, que esto sí se lo aprenden de memoria, porque los basófilos es la célula más difícil de ver en un frotis sanguíneo por su proporción normal de sangre periférica que va del 0 al 1%. Es la más difícil de encontrar, para ellas hay que examinar muchas veces el frotis para poder distinguir. Y cada uno de ellos intervienen en procesos específicos. Los neutrófilos. La primera célula que vamos a hablar de sus características morfológicas es el neutrófilo. El neutrófilo es un leucocito granular que mide de 10 a 12 micras, tiene una característica importante que es la manera en la cual se presenta su núcleo. ¿Cómo se va a presentar el núcleo? El núcleo de un neutrófilo es un núcleo segmentado que puede presentar de 3 a 4 lobulaciones, a veces 5, y esos lóbulos van a estar unidos, ¿por qué? Por finos puentes de cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es la manera en la que el ADN está en estado de reposo cuando la célula no está en división celular. Esa cromatina, simplemente, esos puentes de cromatina son estas rayitas que van a unir un lóbulo con otro lóbulo. Dentro de lo que va a ser su característica, en el citoplasma van a haber gránulos que no se tiñen tanto a veces y que antes se decía que los neutrófilos se teñían con sales neutras y por eso el nombre de neutrófilo.
Entonces vamos a verlo más cerquita para ir detallando sus características. Fíjense que allí se ven más cerca los puentes de cromatina, que son estos que tenemos acá. Aquí hay uno, aquí hay otro más gruesecito, por aquí hay otro, por aquí hay otro, y así sucesivamente. Los puentes de cromatina, ¿qué función tienen? Unir los lóbulos, mantener unidos los lóbulos del neutrófilo. Por eso a los neutrófilos también se les denomina segmentados neutrófilos por la segmentación que presenta su núcleo. Dentro del núcleo de la célula hay otra característica importante y es la manera en que se dispone la cromatina y la heterocromatina. La heterocromatina y la eocromatina se disponen de la siguiente manera. La heterocromatina se encuentra hacia la periferia del núcleo, prácticamente en relación a la membrana nuclear, es decir, que es un borde un poquito más basófilo intenso o más moradito intenso. Son estos pequeños segmentos que vemos acá hacia el borde que vemos más oscurito. Eso es la heterocromatina. ¿Por qué? Porque la heterocromatina es una cromatina compacta y que se tiñe más fuertemente. Y hacia el centro de la célula vemos segmentos que son como moraditos más claros, ¿no? Esos segmentos moraditos más claros corresponden ¿a qué? A la eucromatina. Entonces, lo pueden anotar por allí y decir heterocromatina periferia del núcleo, eucromatina en el centro. ¿Cómo diferencio una de otra? Por la tinción. Hetero oscura y eucromatina clara. Y además por la disposición. Esto se lo aprenden ¿para qué? Para el neutrófilo, para el eosinófilo y para el basófilo. Porque en los tres se organiza la heterocromatina de la misma manera. Y la eucromatina. Heteroperiferia y eucromatina hacia el centro. Las tres células presentan ese mismo patrón de distribución. Terminamos con el núcleo del neutrófilo. Esas son las características más importantes que tienen que saber. Y la primerita que tienen que saberse es la segmentación del núcleo. Nada más con eso ya pueden identificar esa célula. Pero no vamos a ser tan vaguitos y aprendernos eso nada más. Vamos a aprendernos otra cosa importante de ello. Fíjense que su citoplasma tiene gránulos. Los neutrófilos tienen tres tipos de gránulos. ¿Cuáles son los tres? Azurófilos o primarios, específicos o secundarios y gránulos terciarios. De estos tres gránulos, ¿cuáles son importantes morfológicamente? Porque los veo. Son los gránulos primarios, que son estos que vemos acá, más grandes y más gruesos, que son específicamente los que veo en microscopía óptica. Es decir, que todos los que están allí son gránulos primarios. Pero, ¿qué pasa con ellos? Que los gránulos primarios son los más grandes y más gruesos, pero son los más escasos dentro del neutrófilo. Es decir, que hay otros más abundantes que ellos y que no vemos. ¿Cuáles son los más abundantes y los que no vemos? Los gránulos secundarios. Los gránulos secundarios son los más pequeñitos, pero son los más abundantes y solo se ven con microscopía electrónica, no se ve con microscopía óptica. Y ahí en los gránulos primarios van a colocar una rayita y van a colocar importante. Ellos tienen una sustancia que se denomina mieloperoxidasa, que le da la función principal a esta célula. ¿Qué función? Que ellos reaccionan frente a procesos bacterianos. Por eso el neutrófilo aumenta en procesos bacterianos, porque la mieloperoxidasa interviene en lo que va a ser la eliminación de las bacterias gracias a las características de esta sustancia y la interacción con la membrana celular de lo que va a ser una bacteria. Y los gránulos terciarios no tienen características distintivas dentro del citoplasma de la célula, pero pueden ser de dos tipos. Pueden ser fosfatasas o pueden ser metaloproteínas. Repaso todo lo que dije ya. El tamaño de 10 a 12 micras. El núcleo segmentado de 3 a 4 lobulación. Tienen patrones de distribución de la heterocromatina y la eucromatina, heteroperiferia o cromatina hacia el centro. Tienen gránulos en su citoplasma que son de tres tipos. Los más visibles son los primarios, pero son los más escasos. Los menos visibles son los secundarios, pero son los más abundantes y solo lo veo con microscopía electrónica. Si compara el tamaño de un neutrófilo con los eritrocitos, entonces nos damos cuenta que es una célula grande, prácticamente caben 2 eritrocitos allí y hasta un tercero para procadito a nivel de su estructura, y ellos van a aumentar entonces en procesos bacterianos. Hay algunos, en la literatura describen algo importante, que lo van a encontrar cuando lean el libro, y es que los neutrófilos tienen, a veces por uno de sus laditos, ellos pueden llegar a tener un pequeño apéndice o ápice, que es como una estructura que sobresale de uno de sus lóbulos, más o menos así, y eso se conoce como corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr es importante porque si yo veo a esa ramita o esa manito en un neutrófilo, yo
través de una paciente femenina sin saber la historia de la paciente. Si se ve el corpúsculo de Barr, entonces yo puedo establecer que esa muestra es de una paciente femenina. Allí tienen varios neutrófilos. El que tienen allá a la derecha superior, que es este que está aquí, derecha, porque yo soy así, soy derecha superior, ese que está allí, a veces ustedes lo confunden con un eosinófilo porque lo ven muy rosadito. No se guíen por eso. Simplemente, para identificar el neutrófilo, ya les dije, cuando vean el núcleo segmentado y le vean 3 lóbulos, ustedes se olvidan que es eosinófilo. Y ya después va a tener otras características. ¿Cómo vamos a saber que es un eosinófilo? Ya vamos a ver por qué. Pero siempre que le vean más de 2 lóbulos, nosotros no podemos decir que es un eosinófilo, sino que es un neutrófilo. ¿Por qué? Porque el basófilo no va a tener más 3 lobulaciones, el eosinófilo tampoco, el monocito y el linfocito no. Los únicos que tienen 3 lobulaciones y hasta 5 son los neutrófilos. Son las células más fáciles de identificar de todo lo que vamos a ver. Y en todos los preparados sanguíneos los vamos a ver con esas características que tienen ahí. La siguiente célula que vamos a ver son los eosinófilos. Su nombre viene de qué? De que son afines con la eosina. Y ellos sí se tiñen más rosaditos, ¿verdad? Entonces, allí les presento a los eosinófilos. Fíjense que para mí son una de las células más bonitas, pero quizás a ustedes no les gusta mucho porque se les hace muy difícil identificarlos porque se meten en su cabecita que solo le ven los 2 lóbulos y ya allí quieren decir que es eosinófilo. Recuerden que tenemos que verle los gránulos para eso. El eosinófilo mide aproximadamente igual que el neutrófilo de 10 a 12 micras, pero a veces algunos de ellos pueden llegar a medir 14 micras. Esta célula tiene un núcleo bilobular, es decir, que solo va a tener 2 lóbulos. Esa es su característica, núcleo bilobular. Núcleo que se observa, no está tapado por los gránulos y va a tener las características de ¿qué? De que la heterocromatina periférica y cromatina hacia el centro. En el citoplasma hay gránulos. ¿Qué gránulos van a ser? Citogránulos primarios y secundarios. Pero de estos son importantes los secundarios. ¿Por qué? Porque los gránulos secundarios tienen una sustancia que se llama cuerpo cristaloide. Y el cuerpo cristaloide es el que me va a permitir a mí, o es el que le permite a la célula que tenga una característica bien importante que es la refringencia. Entonces, ¿el cuerpo cristaloide dónde está? Por ejemplo, una pregunta de la lección podría ser: de las siguientes células que vemos a continuación, A, B, C, D, E, indíqueme cuál es la que presenta los cuerpos cristaloides. Bueno, eso ya tú sabes. Lo único que ella me dijo y lo que yo leí en el libro que tenía cuerpo cristaloide es los eosinófilos. ¿Y en qué gránulos están? Están en los gránulos secundarios. ¿Y qué le confieren a la célula? Que ella refrinda. ¿Qué quiere decir que refrinda? Como que brille. ¿Cómo veo que brille? Cuando estemos viéndola en el microscopio, si movemos el tornillo micrométrico es como que ella prende y se apaga. Prende y se apaga, entonces esa característica es gracias al cuerpo cristaloide que está en el gránulo. El citoplasma está lleno de gránulos, toditos gránulos rojitos o anaranjados intensos, ese es el color de sus gránulos, a veces rosadito intenso, pero muchas veces son anaranjaditos y brillan y permiten ver el núcleo celular, no tapan el núcleo, lo permiten ver. Sus gránulos primarios van a estar liberando lo que va a ser histamina, por eso los eosinófilos aumentan en procesos alérgicos y procesos parasitarios. Cuando hay una alergia o cuando algún niño o nosotros adultos tenemos algún proceso parasitario, bueno, ese protis va a estar llenito, repleto de eosinófilos. ¿Qué otra cosa les puedo decir de ellos? Bueno, representan aproximadamente del 1 al 6%, no son tan fáciles de encontrar, pero si hay una alergia, créanme que son los primeritos que van a estar allí para que usted los pueda distinguir. De lo contrario, sí hay que revisar varios segmentos del frotis para poder ver. Allí hay varias imágenes de ellos, les traigo varias de esas. ¿Por qué? Porque es importante que vean que en todo siempre se ve el núcleo, siempre se le ve clarito, pero se le ve a todas y se le ven los 2 lóbulos. Esto es importante porque la siguiente célula tiene gránulos, es bilobular, pero no le vamos a ver el núcleo casi que nunca, entonces eso es importante para poder diferenciarlo. Y también la coloración de ¿qué? La coloración de los gránulos. La siguiente célula es el basófilo. El basófilo es un
que tiene un núcleo con dos lóbulos, pero fíjense que aquí no los veo, ¿verdad? Entonces el núcleo es bilobular, de contornos irregulares, se dice que es así, pero prácticamente nunca se ve porque está tapado por los granos. Se tiñen los basófilos con colorantes básicos, de allí su nombre, específicamente su gránulo. Los gránulos son grandes, gruesos, son irregulares, de color azul oscuro y negro. Entonces, grandes, gruesos, irregulares, de color azul oscuro y negro, y tapan al núcleo celular. Tienen un tamaño que varía entre 8 y 10 micras de diámetro, muy parecido tanto al neutrófilo como al eosinófilo, y se dice que también sus patrones de heterocromatina y eucromatina son como el neutrófilo y el eosinófilo. ¿Cuándo aparecen los basófilos? Aparecen en algunas alergias, no en todas, porque la célula que se aumenta por excelencia en procesos alérgicos son los eosinófilos, pero en algunas alérgicas, sobre todo en alergias crónicas, pueden aparecer ellos, pero los basófilos también aumentan en procesos inflamatorios. En procesos inflamatorios tienden a aumentar. Sus gránulos también secretan serotonina, heparina e histamina, los gránulos de los basófilos. ¿Cómo se ven los basófilos? Bueno, como este que tienen acá, este es el más hermoso que vamos a ver, perfecto del libro. Hay otro como este que no se ve tan claro aquí, pero sí le ven los gránulos y fíjense que no se ve el núcleo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de un linfocito? Por unas características diferentes que presenta el linfocito que ya vamos a ver. Y de estos cuatro que tenemos acá, los más bonitos son este y este. ¿Por qué digo más bonitos? Porque son basófilos reales. Los otros que están ahí son manipulados en computadora. Pero los dos que tienen allí que les marqué son basófilos de frotis sanguíneos reales, y es así como los vemos cuando estamos evaluando en una muestra en el laboratorio. Aquí tenemos a los siguientes leucocitos, son los linfocitos. Los linfocitos que van a tener son células que pueden presentar el siguiente tamaño, de 6 a 30 micras. Entonces me dirán, pero usted me dijo en el inicio de la clase que los leucocitos más grandes son los monocitos. Sí, es verdad, los leucocitos más grandes son los monocitos, pero los que nosotros vamos a ver dentro del frotis sanguíneo, los leucocitos más grandes son los monocitos. ¿Por qué el linfocito puede llegar a tener 30 micras? Porque hay linfocitos pequeños, hay medianos y hay grandes. Normalmente, y aproximadamente en un casi 90%, los que vamos a ver en sangre periférica van a ser o pequeños o medianos. Y un linfocito pequeño, y hasta los medianos van a medir, y no los aprendemos porque estos sí son siempre los que ven, miden entre 6 y 8 micras de diámetro. Pueden haber linfocitos de 30, pero nosotros casi nunca los vemos. Los linfocitos de 30 más que todo van a estar presentes en órganos linfáticos, pero dentro de lo que va a ser sangre periférica siempre voy a encontrar pequeños o medianos, y los pequeños y medianos miden entre 6 y 8 micras. ¿Qué característica además del tamaño tiene esta célula? Fácil. Es una célula súper sencilla, no la confundimos con el basófilo porque no tiene esos gránulos feos que veíamos allá. Fíjense que su núcleo es grande, solamente está rodeado por un fino reborde de citoplasma, entonces es un núcleo grande, que ocupa prácticamente toda la célula y rodeado por muy poquito citoplasma. Tanto en las dos células se ven esas características. Obviamente, bueno, si no sabemos o si ya alguien ha leído, los linfocitos pueden ser de diferentes poblaciones. Pueden haber linfocitos T, linfocitos B, TCD4, TCD8, natural killer. Todos ellos se clasifican o se determinan en pacientes inmunocomprometidos para saber la carga viral y saber específicamente en qué estadio de la enfermedad han avanzado o se mantienen estables. Hay muchísimos de ellos y se tipifican por citometría del flujo principalmente o por inmunofluorescencia. A ver, otra característica de los linfocitos, vamos a verla aquí, en estos dos que tenemos aquí, tanto en el superior como en el inferior. Vamos a hablar de este primero. Fíjense que los los linfocitos pequeños, en su mayoría, en uno de sus laditos ellos presentan una pequeña escotadura que es como una hendidura, ¿verdad? Pero muy pequeñita. Entonces coloquen pequeñita escotadura. Es como que si tenemos una bolita de plastilina, y esa bolita de plastilina yo la aplasté por un ladito, entonces se me hundió un poquito nada más. Se dice que donde está la escotadura, muy cercana a la escotadura, podemos encontrar el aparato de Golgi. Eso hay que verlo con calma, verlo en
ver que el linfocito tiene muy poquito citoplasma. En el citoplasma de los linfocitos voy a encontrar algunos gránulos azurófilos, pero prácticamente son escasos en ellos, son muy escasos, no tiene tanto como puede llegar a tener el monocito. Fíjense que en este otro linfocito pequeño también se ve como aplastadito por uno de sus lados. Entonces aquí está la pequeña escotadura. Hago énfasis en la pequeña escotadura porque en el monocito también hay una escotadura, pero es mucho más profunda. A ver, y estas dos, por ejemplo, estas dos células que tenemos acá son linfocitos importantes. Nunca les voy a poner a identificar uno así porque ese sí es más difícil. Y ya vamos a ver por qué. Porque a veces ustedes confunden esos dos con basófilos, ¿verdad? ¿Por qué los confunden con basófilos? Porque los ven muy oscuritos, muy azul oscuro. ¿Por qué se pasa eso? Fíjense que ahí el citoplasma de la célula, ¿quién es? Esto que está aquí. Este es el citoplasma y este es el núcleo. Fíjense que el citoplasma y el núcleo prácticamente tienen como la misma tinción, incluso el citoplasma es como más oscuro, ¿verdad? Como más moradito. ¿Qué pasa? Esos son linfocitos reactivos. Entonces imagínense, además de todas las poblaciones que yo les dije, también existen los linfocitos reactivos. ¿Y cuando aparecen ellos? Aparecen en procesos virales como la mononucleosis viral, a consecuencia de la mononucleosis, que es un virus que puede ser a consecuencia del citomegalovirus o del Epstein-Barr. Entonces ahí aparecen ese tipo de linfocitos y también hay que informarlos para decir, mire, el paciente tiene linfocitos reactivos porque el tratamiento es diferente, es un poquito más agresivo con respecto a cuando están presentes ellos. Y ahora vamos a evaluar esto que está aquí. Todavía no vamos a terminar, nos falta un ratito más de clase. Por ejemplo, esto que está aquí, vamos a ver este frotis. Este es un frotis, por ejemplo, de una elección en la plataforma seguro. Porque en el siguiente frotis yo puedo preguntar lo siguiente. Observe el siguiente preparado histológico e identifique cuál de los leucocitos es el que predomina en ese frotis. Y a consecuencia de que puede llegar a aumentar esa célula que tiene allí. Entonces me tengo que acordar la forma y en qué procesos aumentan ellos. A ver, entonces vamos sacando cuentas a ver qué es lo que hay aquí. Aquí tenemos un neutrófilo, por aquí tenemos otro neutrófilo, aquí tenemos un linfocito, otro linfocito, otro linfocito, otro. Por aquí también tenemos otro, medio irregular por allí, por aquí está otro, por aquí está otro. Entonces, la respuesta es, la célula que está aumentada son los linfocitos y en qué proceso aumentan los linfocitos, aumentan los procesos virales. Esa sería la respuesta de esa imagen que tienen ahí. Pero algunos linfocitos también tienden a disminuir en algunos procesos virales, como en el dengue. En el dengue los linfocitos aumentan al inicio y después del periodo febril bajan bastante, incluso disminuyen toda la población de leucocitos. Entonces eso varía. Pero ¿dónde reaccionan ellos? Los linfocitos son células que por elección se afectan en procesos virales como tal. Ya sabemos, neutrófilos bacterianos. ¿Cuáles de los granulares intervienen en infecciones a consecuencia de parásitos? Van a ser los eosinófilos. Y en alergias puede ser eosinófilos o basófilos, pero principalmente los eosinófilos. Y en virus, esto. Y lo siguiente que vamos a ver, bueno, aquí tienen tres linfocitos, ahí tienen uno pequeño, uno mediano y uno grande. Fíjense que en los tres se mantiene algo, que es la relación núcleo-citoplasma. Siempre el núcleo es más grande que el citoplasma. Y por ejemplo, fíjense que en el pequeñito es donde le vemos la escotadura por un ladito, este que está aquí. En los demás no vemos eso. Y en el más grande vemos que la heterocromatina comienza como a hacerse más laxo, más claro, y se comienza a transformar como en neocromatina. La mayoría de los linfocitos tienen una heterocromatina muy compacta y por eso su núcleo es bien basófico. Todo completo, no como en los neutrófilos que había patrones de orientación, de distribución. El último leucocito agranular es el monocito, es una célula grande, mide aproximadamente 18 micras de diámetro. ¿Qué pasa con ella? Es una célula que tiene mucho citoplasma y también tiene un núcleo grande, ¿verdad? Entonces la relación va allí más o menos. Un poquito más hacia el núcleo, pero tiene mucho más citoplasma de lo que tiene un linfocito. El núcleo es irregular, pero presenta una escotadura profunda por uno de sus lados, que es este que está aquí. Incluso hay monocitos que esa escotadura es mucho más profunda y presentan un núcleo arriñonado. El citoplasma de esta célula puede tener gránulos azulófilos que contienen o que son lisocimas, que intervienen en procesos
fagocíticos. ¿Por qué? Porque el monocito es una célula muy fagocítica, forma parte del sistema fagocito mononuclear y ellos duran en sangre periférica de 2 a 3 días. Luego de los 3 días migran a los tejidos y se transforman en ¿quién? En los macrófagos. Por eso cuando yo veo un macrófago en cualquier tejido, sé que él viene del monocito y cómo se llaman los macrófagos. Por ejemplo, en el hígado tenemos a las células de Puffer, que son macrófagos. En los pulmones tenemos las células del polvo, que también son macrófagos. En el parénquima del vaso vamos a ver macrófagos también. Y sobre todo se encuentran en el tejido conectivo a nivel de lo que van a ser diversas estructuras. Y ellos se aumentan prácticamente hasta un 10%. También pueden haber monocitos reactivos parecidos al linfocito, entonces le vemos el citoplasma moradito, pero le vemos un núcleo rinonado. Pueden haber linfocitos y monocitos reactivos. Aquí tienen varios monocitos, fíjense que los dos superiores son los más característicos, pero fíjense que este que está aquí abajo es particular, ¿verdad? A veces ustedes lo pueden llegar a decir, eso no es un monocito, eso es un linfocito. ¿Pero por qué es un monocito? Porque es muy grande. Si fuera un linfocito, fuera prácticamente del tamaño del eritrocito. Y recuerden que los linfocitos grandes prácticamente casi que ni se ven en el flujo sanguíneo. Entonces es un monocito, su escrotadura es un poquito más grande, su núcleo es arenilado y tiene mucho citoplasma. Si fuera un linfocito grande, el núcleo fuera un poquito mayor y tuviera menos citoplasma en su célula. Pero prácticamente siempre lo vamos a ver así, o a veces el núcleo es como una forma de S. Pero entonces ustedes se guían, ¿por qué? Por el tamaño de la célula. ¿Cuántos eritrocitos caben aquí? Como 4. Apretaditos de cada lado. Entonces, por el tamaño nos podemos guiar en esto. Aquí tienen, bueno, lo que les hablaba. En enfermedades bacterianas es una neutrofilia, en enfermedades parasitarias y alérgicas aumentan los eosinófilos, que sería una eosinofilia, y en enfermedades virales puede haber una linfocitosis. Todo esto, cuando aumenta cualquiera de estas células, se conoce como leucocitosis como tal. Y cuando disminuye tanto una de esas poblaciones celulares, o varias de ellas, entonces puede haber una leucopenia. Vemos una disminución total, bueno, no total, una disminución marcada de prácticamente todas las líneas de leucocitos, entonces ahí hay que ver por qué hay una leucopenia. ¿Quiénes le pasa leucopenia? Pacientes que reciben radiación o quimioterapia pueden llegar a tener leucopenia porque el sistema inmunológico está deprimido. Y en la última estructura presente en un frotis, ¿quién va a ser? Van a ser las plaquetas. Las plaquetas no son células, son fragmentos citoplasmáticos, miden de 2 a 3 micras de diámetro, tienen un valor que va entre 150.000 y 450.000 e intervienen en ¿qué? Intervienen en la coagulación de la sangre. La plaqueta, vamos a verla más cerquita, es el elemento más pequeñito de un frotis sanguíneo. Entonces, el más abundante es el eritrocito, de los leucocitos el más abundante es el neutrófilo, y de todas las células el elemento más pequeñito van a ser las plaquetas. Ellas duran en sangre aproximadamente 10 días, a nivel de lo que va a ser sangre. Intervienen en qué? En la coagulación de la sangre. ¿De qué manera? Las plaquetas tienen zonas, una zona periférica, zona central y así sucesivamente. En la zona periférica es lo que vemos hacia la parte externa, lo que es más azulito claro. Prácticamente es lo más externo de ella. Esa zona periférica es la que permite que la plaqueta se fije al sitio donde hay una lesión como tal y pueda formar el tapón plaquetario, que es el coágulo, y lógicamente no se siga perdiendo sangre. Por eso tienen esa función importante. Las podemos ver así como están en esos frotis dispersos, pero hay frotis donde vamos a ver un puño de plaquetas en un solo lado y eso se conoce como agregación plaquetaria. Listo, terminamos con la célula. Bueno, esto que tienen allí es que una vez un alumno me dijo que cómo más o menos se veían las células inmaduras. Y fíjense que esa que está allá arriba es un mieloblasto, es un blasto difícil de identificar, entonces cuando uno ve eso, uno como que me preocupo y tengo que estar segura de que voy a formar eso bien, porque si me equivoqué, ya, es malo para uno equivocarse en eso. En esas cosas, porque después tengo que retractarme y decir que no era un blasto, sino que por ejemplo era un monocito. ¿Cómo sé que es un blasto? Si ven en el núcleo, estas células son difíciles porque prácticamente su núcleo y su citoplasma es como el mismo, ¿verdad? Pero fíjense que aquí en el núcleo vemos como unas bolitas, ¿verdad? Una, dos, por aquí hay otra y por aquí hay otra. Esas bolitas van a ser los nucleolos de esas células y entonces esas son células que son activas todo el
están dentro de la médula, y esa característica es porque yo les denomino blastos y porque son importantes identificar. Así como los demás, pero por ejemplo, esta no es un eosinófilo, ahí el núcleo ni siquiera se ha segmentado, pero es una célula inmadura de los eosinófilos y todas esas aparecen en lo que van a ser procesos leucémicos en dependencia al tipo de leucemia. Todavía nos queda un ratito, yo sé que están cansados, yo también, no hago como desde hace 2 horas. Pero vamos a avanzar en esto que les voy a decir ahorita para que si les dejo algo, una actividad, puedan hacerlo. Vamos a ver esto. A ver, lo siguiente que vamos a ver es el tejido linfático, ¿verdad? El tejido linfático puede disponerse en el organismo de 2 maneras, como tejido linfático difuso y como tejido linfático organizado, y además puede formar órganos linfáticos. El tejido linfático difuso es un tejido linfático que se delimita ¿a dónde? A sitios específicos que van a ser la lámina propia. ¿Lámina propia de qué estructura? De estructuras en el aparato digestivo, respiratorio y las vías urinarias. Allí yo voy a ver tejido linfático difuso. Y el tejido linfático organizado puede encontrarse en las placas de Becker, en las amígdalas palatinas y en el apéndice vermiforme. ¿Qué es el tejido linfático difuso? Es ese tejido linfático que está constituido por muchas células linfáticas. ¿Cuáles son las principales células linfáticas? Los linfocitos. Pero también pueden haber algunos eosinófilos y otras células. El tejido linfático, en él predominan los linfocitos y las células de la malla reticular que le van a dar soporte al tejido linfático. Dentro de lo que va a ser el tejido linfático difuso, entonces van a haber muchos linfocitos que se mezclan con el tejido conectivo que hay en esa lámina propia de esos órganos. Entonces, no lo veo organizado formando algo concreto, sino que va a estar allí como desordenado entre el tejido conectivo de la lámina propia. Ya más adelante vamos a verlo más clarito. Y además hay tejido linfático organizado formando nódulos o folículos linfáticos que van a ser estas bolitas que vemos aquí. Entonces, ¿cuándo es organizado? Cuando forma un nódulo. Y esos nódulos a su vez pueden formar órganos linfáticos. Los órganos linfáticos, ¿cuáles son? Existen órganos linfáticos primarios que van a ser sitios donde se diferencian las células y ellas cambian y adquieren sus características. No son efectores, solo sirven de diferenciación. ¿Como quién? Como el timo y la médula ósea. Órganos linfáticos secundarios que son efectores, ellos ejercen una acción como el ganglio linfático y como el vaso. Dentro del tejido linfático difuso, miren acá, esta imagen que tenemos a la izquierda es un segmento del tubo digestivo. Esta es una glándula tubular recta, esto es el intestino grueso. Aquí hay una, aquí hay otra. Y esto que está entre la glándula es la lámina propia. En ella, fíjense que si me voy más cerquita podemos ver muchas células, ¿verdad? Muchas células de tejido linfático, sobre todo linfocitos y algunos eosinófilos que están allí. Estos que están aquí son eosinófilos. Todas esas células de tejido linfático se entremezclan con el tejido conectivo, que es un tejido conectivo bastante laxo, que va a haber en la lámina propia, y entonces eso es el tejido linfático difuso, eso que se entremezcla con el tejido conectivo, pero no tiene una organización específica. Y por el contrario, el nódulo linfático, ¿qué es? Un nódulo linfático es una verdadera agrupación de linfocitos de manera concéntrica que carecen de una cápsula celular. No tienen cápsula. Entonces, nódulo linfático, verdadera organización de linfocitos de manera concéntrica entre células de la malla reticular y no van a presentar cápsula. ¿Por qué no van a presentar cápsulas? Porque la mayoría de los órganos linfoides que nosotros vamos a estudiar, todos ellos tienen cápsulas. Pero un nódulo linfático no es un órgano linfoide, sino es una estructura linfática que forma a un órgano linfático. ¿Qué órganos linfáticos van a tener nódulos o folículos linfáticos? El ganglio linfático, el vaso, ellos dos tienen nódulos o folículos linfáticos y son órganos linfáticos con cápsulas. Las amígdalas palatinas tienen nódulos o folículos linfáticos, pero ellas no carecen, ellas no tienen cápsulas. ¿Y dónde pueden encontrar nódulos o folículos linfáticos también? Pueden encontrarlos en el apéndice vermiforme y en el intestino delgado a nivel del ilio, formando las placas de Becker. ¿Qué características tiene un nódulo linfático? El nódulo linfático puede ser de 2 tipos. Puede haber nódulos linfáticos primarios, que son o están constituidos solo por linfocitos pequeños, como este que está ahí arriba, solo linfocitos pequeños, es decir, un nódulo linfático
que es uniforme, todo es igualito en él, todo. Y un nódulo linfático secundario, que es este que tenemos aquí. ¿Y cómo yo identifico un nódulo linfático secundario? Porque él va a tener una zona central, que es el centro germinativo, que es todo eso claro que vemos allí. ¿Cómo identificamos el centro germinativo? Zona central dentro del nódulo linfático, que va a tener una coloración más clara. ¿Por qué? Porque allí van a haber linfocitos en diferentes estadios de maduración, cuya característica principal es que van a tener mayor cantidad de citoplasma. Y de esta manera, lógicamente, el linfocito va a tener mayor tamaño, se tiñe pálido el citoplasma y por esta razón yo lo voy a ver más claro. Y además va a tener diferentes patrones de distribución de heterocromatina y de eurocromatina. Va a haber más eurocromatina que heterocromatina, que hace que se vea más clarito el núcleo de la célula. Y hacia la periferia del centro germinativo, ¿cuál es la periferia? Es todo esto. Voy a encontrar una zona que se conoce como zona de corona, corteza o manto, y en esa zona van a haber linfocitos pequeños. Entonces, un nódulo linfático secundario tiene una zona central, que es el centro germinativo, y una zona periférica, que es la zona de corona o manto. ¿Dónde puedo encontrar nódulos o folículos linfáticos? En cualquier órgano linfático, como el vaso, como el ganglio linfático. Y todos nosotros tenemos secundarios, tenemos muy poquitos primarios porque un nódulo primario no ha tenido estimulación antigénica. Los secundarios sí tuvieron estimulación antigénica. ¿Cómo fue eso? Uno de los linfocitos salió del nódulo primario, fue a la sangre, tuvo una exposición antigénica, regresó al nódulo y esa exposición es lo que genera que se presente el centro germinativo porque estimula a que se produzcan más linfocitos comunes. Entonces esa es la razón de por qué hay primarios y secundarios. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver cómo hay unos secundarios. Y cuando estemos viendo el ganglio linfático nos vamos a dar cuenta cómo van a ver secundarios. Vamos a llegar hasta allí porque, bueno, avanzamos un poquito más o ya se cansan mucho. ¿Es mucha cosa o esperamos? Avanzamos un poco más. Es mucho, ¿verdad?